La niñera de mi hijo llegó llorando a mi casa un martes a las 18:35, temblando, mientras sostenía su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. «Renuncio ahora mismo, señor Gutiérrez. No puedo seguir siendo cómplice de esto», me dijo con la voz quebrada. Lo que me mostró en esa pantalla destruiría mi matrimonio de 19 años en exactamente 47 segundos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ramón Gutiérrez Ortega. Tengo 52 años y trabajo como consultor financiero en Madrid desde hace 26 años. Mi esposa Beatriz Molina Ruiz tiene 48 años. Nos casamos en abril del año 2005 y siempre pensé que teníamos un matrimonio sólido. Ella dejó su trabajo como diseñadora gráfica cuando nació nuestro hijo Adrián hace 6 años y desde entonces se dedicó completamente a ser madre y ama de casa. Yo trabajaba largas jornadas, a veces hasta 10 horas diarias, pero todo era por darles la mejor vida posible. Vivíamos en un apartamento de 140 metros cuadrados en Pozuelo de Alarcón, un barrio tranquilo y familiar. La propiedad estaba registrada 80% a mi nombre y 20% al de Beatriz, algo que acordamos desde el principio porque yo aporté la mayor parte del pago inicial con ahorros previos al matrimonio. Teníamos una vida cómoda, 2 coches, vacaciones anuales, un buen colegio privado para Adrián. Desde fuera éramos la familia perfecta. Hace 14 meses contratamos a Lucía Romero Santos, una joven de 29 años con excelentes referencias, para cuidar a Adrián después del colegio. Beatriz argumentó que necesitaba tiempo para ella misma, para retomar sus hobbies y cuidar su salud. Me pareció razonable. Lucía llegaba todos los días laborables a las 3 de la tarde y se quedaba hasta las 7, cuando yo regresaba del trabajo. Era responsable, cariñosa con Adrián y parecía llevarse bien con Beatriz. Nunca imaginé que esa muchacha se convertiría en la persona que revelaría la verdad más devastadora de mi vida. Ese martes de octubre del año 2024, llegué a casa media hora antes de lo habitual porque una reunión se canceló de último momento. Cuando abrí la puerta, encontré a Lucía sentada en el sofá de la sala con los ojos enrojecidos y las manos temblando. Beatriz no estaba visible, probablemente en el dormitorio. Adrián jugaba en su habitación con sus coches de juguete, ajeno a todo. «Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», le pregunté alarmado. Nunca la había visto en ese estado. Ella levantó la vista hacia mí y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo tristeza, era culpa, miedo y algo parecido al horror. «Señor Gutiérrez, necesito hablar con usted urgentemente», susurró mirando hacia el pasillo para asegurarse de que estuviéramos solos. «No puedo seguir trabajando aquí. Renuncio en este momento». Me senté frente a ella confundido y preocupado. «¿Renuncias? ¿Por qué? ¿Pasó algo con Adrián? ¿Con mi esposa?». Lucía cerró los ojos con fuerza, como si estuviera reuniendo valor para decir algo terrible. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas rodando por sus mejillas. «Pasa algo muy grave, señor Gutiérrez, algo que lleva sucediendo desde hace meses y yo no sabía qué hacer. Al principio pensé que no era mi lugar decir nada, que no debía meterme en asuntos privados de la familia. Pero ya no puedo más, no puedo seguir viendo esto todos los días y actuar como si nada». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Ver qué, Lucía? Por favor, dime qué está pasando». Ella sacó su teléfono móvil del bolsillo con manos temblorosas. Grabé todo porque sabía que nadie me creería si solo lo contaba con palabras. «Lo que voy a mostrarle destruirá su mundo, señor Gutiérrez, pero tiene derecho a saber la verdad». Lucía desbloqueó su teléfono y abrió la galería de fotos. Vi que había una carpeta titulada «Evidencias, no borrar». Sentí un nudo en el estómago. «Hay 23 videos aquí», dijo con voz quebrada. «Los grabé durante las últimas 3 semanas, todos a escondidas. Cada martes y cada jueves siempre pasa lo mismo, siempre a la misma hora». «¿Qué pasa cada martes y jueves?», pregunté,
aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Lucía tocó el primer video. La imagen mostraba nuestra sala, filmada desde un ángulo extraño, probablemente desde la cocina. La fecha en la esquina superior derecha mostraba 3 semanas atrás, un martes las 14:47 de la tarde. En la pantalla vi a Beatriz, mi esposa, besándose apasionadamente con un hombre que no era yo. Un hombre de unos 40 y tantos años, atlético, con el pelo corto. Llevaba ropa deportiva. Lo reconocí de inmediato. Era Mateo, su personal trainer del gimnasio. Las palabras murieron en mi garganta. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar fijamente esa pequeña pantalla mientras mi mundo entero se desmoronaba. «Hay 22 videos más», susurró Lucía mientras yo seguía paralizado, incapaz de apartar los ojos de aquella pantalla. «Todos muestran lo mismo. Él viene cada martes y cada jueves entre las 2:30 y las 5 de la tarde. Siempre cuando usted está en la oficina». Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, pero era como si estuviera sumergido bajo el agua. Todo sonaba lejano, distorsionado. Lucía deslizó el dedo por la pantalla mostrándome video tras video, fechas diferentes, pero siempre la misma traición. Octubre 3, octubre 6, octubre 10, octubre 17, 3 semanas documentadas meticulosamente. En algunos videos estaban en el sofá, en otros, en la cocina. Había uno donde Beatriz reía mientras ese hombre la abrazaba por la espalda, exactamente donde yo solía hacerlo cada mañana antes de ir al trabajo. «¿Desde cuándo?», logré articular finalmente con voz ronca que no reconocí como mía. «No lo sé con exactitud, señor Gutiérrez», respondió Lucía limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo empecé a trabajar aquí hace 14 meses, pero según conversaciones que escuché entre su esposa y ese hombre, esto lleva ocurriendo desde febrero o marzo de este año. 8 meses, quizás un poco más. 8 meses. Más de medio año de mentiras. De besos en la mejilla cuando llegaba a casa. De te amo, que ahora sonaban huecos y falsos en mi memoria. «¿Quién es él?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Se llama Mateo Vega Domínguez. Es el entrenador personal del gimnasio donde va su esposa. Ella lo contrató hace aproximadamente ese tiempo, según le escuché contar por teléfono a una amiga. Al principio eran solo sesiones normales de gimnasio, pero después...». Lucía dejó la frase inconclusa, pero no hacía falta terminarla. Recordé perfectamente cuando Beatriz me habló de contratar un entrenador personal. Fue en marzo del 2024. Me dijo que necesitaba motivación extra, que quería ponerse en forma y sentirse mejor consigo misma. Incluso me mostró fotos del gimnasio. Hablaba emocionada sobre sus progresos. Yo la animé. Le dije que me parecía excelente que cuidara su salud. Maldita sea. Hasta pagué la membresía premium del gimnasio, que costaba 130 euros mensuales. «Lucía, ¿por qué grabaste esto?», pregunté tratando de mantener la compostura. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Ella bajó la mirada avergonzada. «Porque tenía miedo, señor Gutiérrez. La primera vez que lo vi fue hace 2 meses, en agosto. Llegué 10 minutos antes de mi horario habitual y los encontré besándose en la entrada. Se separaron rápidamente cuando me vieron y su esposa me llevó aparte. Me dijo que era un amigo, que habían tenido un momento de debilidad, que nunca volvería a pasar. Me suplicó que no dijera nada, me ofreció 200 euros extra ese mes para mantener la boca cerrada. Apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. 200 euros, el precio del silencio. Yo necesitaba el dinero», continuó Lucía con voz temblorosa. «Estoy pagando un préstamo estudiantil y ayudando a mi madre enferma». Pensé que tal vez era verdad, que había sido solo una vez, un error. Pero al martes siguiente, él volvió, y al jueves también. Cada maldita semana como un reloj. Entonces entendí que no era un error, era una rutina, una relación establecida. Me froté el rostro con ambas manos, intentando controlar la furia que burbujeaba en mi interior. «¿Y empezaste a grabar?» «Sí, hace 3 semanas. Necesitaba pruebas porque sabía que si venía usted con solo palabras, su esposa lo negaría todo y yo perdería mi empleo sin referencias.
Pero hay algo peor, señor Gutiérrez. Algo mucho peor que la infidelidad. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué puede ser peor que esto? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas nuevamente. Adrián los ha visto. Su hijo ha presenciado cosas que ningún niño de 6 años debería ver jamás. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. ¿Qué? Hace 3 semanas Adrián salió de su habitación para buscar un juguete. Fue directo a la sala y los vio en el sofá. Beatriz y ese hombre estaban besándose. Adrián se quedó congelado en el pasillo. Yo estaba en la cocina preparándole la merienda y vi todo desde ahí. Su hijo empezó a llorar, señor Gutiérrez. Lloró y llamó a su mamá preguntándole por qué estaba besando a ese señor que no era papá. Las náuseas me golpearon con fuerza. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no vomitar allí mismo. ¿Y qué hizo Beatriz?, logré preguntar con voz estrangulada. Se levantó rápidamente, furiosa. Le ordenó a Mateo que se fuera por la puerta trasera. Después agarró a Adrián del brazo, no con violencia física, pero sí con dureza, y se lo llevó a su habitación. Cerró la puerta, pero yo podía escuchar todo desde el pasillo. Le dijo cosas terribles a ese pobre niño. ¿Qué le dijo? Cada palabra me costaba un esfuerzo sobrehumano. Lucía sacó su teléfono nuevamente. Lo grabé también. No podía creer lo que estaba escuchando. Tocó un archivo de audio. La voz de Beatriz resonó clara y fría a través del pequeño altavoz. Adrián, escúchame bien. Lo que viste no significa nada. Es un amigo de mamá. Solo un amigo. Pero si le cuentas algo a papá, él se pondrá muy triste y nos abandonará. Se irá de esta casa para siempre y tú nunca más lo volverás a ver. ¿Quieres que papá se vaya? ¿Quieres quedarte sin padre? Será tu culpa si él se va, ¿entiendes? Todo será tu culpa por no saber guardar secretos. Escuché los sollozos de mi hijo de 6 años al fondo. No quiero que papá se vaya, mami. No diré nada, lo prometo. Por favor, no dejes que papá se vaya. Entonces cállate. Nunca hables de esto. Nunca. Y deja de llorar ahora mismo, o le diré a papá que te portaste mal y él se enojará contigo. Detuve el audio. No podía seguir escuchando. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control alguno. Mi esposa, la madre de mi hijo, estaba usando al niño como rehén emocional. Lo estaba chantajeando, manipulándolo, amenazándolo para proteger su aventura. Por eso renuncio, dijo Lucía con firmeza a pesar de las lágrimas. No puedo seguir presenciando cómo destruye psicológicamente a ese niño. Adrián ha tenido pesadillas estas últimas semanas. Llora por las noches. Me pregunta constantemente si su papá lo quiere, si se va a ir. Está aterrorizado, señor Gutiérrez. Y yo ya no puedo ser cómplice de esto ni un día más. Esa noche, después de que Lucía se marchara con una copia de seguridad de todos los videos en una memoria USB que me entregó, no pude confrontar a Beatriz. No inmediatamente. Necesitaba pensar con claridad, y mi cabeza era un torbellino de rabia, dolor y una sensación de traición tan profunda que me costaba respirar. Actué con normalidad. Cené con mi familia. Besé a Adrián antes de dormir y vi el miedo en sus ojos cuando me abrazó más fuerte de lo habitual. Le mentí diciéndole que todo estaba bien, que papá siempre estaría con él, sin saber entonces que esas palabras se convertirían en mi promesa más sagrada. Beatriz estuvo particularmente cariñosa esa noche. Me preparó mi café favorito, preguntó por mi día en la oficina, hasta sugirió ver una película juntos en el sofá, el mismo sofá donde había traicionado nuestro matrimonio docenas de veces. Cada gesto suyo me parecía ahora una actuación calculada, una máscara perfectamente elaborada. Me preguntaba cuántas veces había hecho esto antes, ser la esposa perfecta por las noches, después de revolcarse con su amante por las tardes. Cuando finalmente se durmió pasada la medianoche, bajé sigilosamente a mi oficina en casa y comencé a repasar mentalmente todo lo ocurrido durante los últimos meses. Cada conversación, cada cambio en su rutina, cada pequeña modificación en nuestro matrimonio que había aceptado sin cuestionar porque confiaba ciegamente en ella. Marzo
del 2024. Ese fue el mes donde todo comenzó a cambiar. Aunque yo estaba demasiado ocupado con un proyecto importante en el trabajo como para darme cuenta. Beatriz llegó una tarde emocionada, hablando de un nuevo gimnasio que había descubierto cerca de casa. Tiene entrenadores personales increíbles, me dijo. Hay uno llamado Mateo que tiene excelentes recomendaciones. Creo que podría ayudarme a alcanzar mis objetivos de fitness. Yo aplaudí la iniciativa. Incluso bromeé diciendo que me gustaba que quisiera cuidarse. Maldito idiota ingenuo que fui. A partir de abril, su frecuencia en el gimnasio aumentó drásticamente. Pasó de ir 2 veces por semana a 5, siempre a la misma hora. Salía de casa a las 2 de la tarde y regresaba alrededor de las 5:30. Mateo dice que la consistencia es clave, explicaba. Las sesiones son intensas, por eso tardo tanto. Yo nunca cuestioné nada. Nunca sospeché que las sesiones intensas no tenían nada que ver con ejercicio físico. En mayo compró ropa nueva. Mucha ropa nueva. Conjuntos deportivos caros, ropa interior que nunca usaba conmigo, perfumes diferentes. Cuando le pregunté por el gasto, me dijo que era importante sentirse bien consigo misma, que la motivaba a seguir entrenando. Gasté 1.300 euros ese mes en su tarjeta de crédito adicional. Dinero que probablemente usó para impresionar a ese bastardo. Junio trajo otro cambio sutil. Beatriz comenzó a pedirme que trabajara más tarde en la oficina. «Tienes tanto trabajo acumulado», decía con preocupación fingida. «No te preocupes por llegar temprano. Lucía se queda con Adrián y yo puedo preparar la cena tranquilamente». Ahora entendía la verdadera razón. Necesitaba más tiempo con Mateo sin el riesgo de que yo apareciera inesperadamente. Yo, complaciente y estúpido, acepté encantado. Algunas noches llegaba a casa a las 8 o 9, dándoles horas extra de tiempo juntos. Julio fue cuando Adrián empezó a comportarse diferente. Mi hijo, que siempre había sido alegre y comunicativo, se volvió callado y retraído. Comenzó a tener pesadillas. Se despertaba llorando en medio de la noche gritando, «¡No, mami, no!». Cuando le preguntaba qué soñaba, sacudía la cabeza aterrorizado y decía que no se acordaba. Beatriz lo atribuía a una fase normal del desarrollo infantil. «Los niños tienen pesadillas, Ramón. No es nada grave». Pero sí era grave. Era su psique procesando el trauma de ver a su madre con otro hombre, de cargar con secretos demasiado pesados para sus 6 años. Ahora recordaba otro detalle inquietante. En agosto, nuestra anterior niñera, Mercedes Campos, renunció abruptamente sin dar explicaciones claras. Una tarde, simplemente dijo que había conseguido otro empleo mejor pagado y que su último día sería el viernes. Me pareció extraño en ese momento porque siempre había dicho que le encantaba trabajar con nosotros, que Adrián era como un sobrino para ella. Cuando intenté preguntarle más detalles, se puso nerviosa y cambió de tema rápidamente. Ahora lo veía claro como el agua. Mercedes también los había descubierto. Quizás vio algo similar a lo que Lucía presenció, pero a diferencia de Lucía, Mercedes no tuvo el coraje de decirme la verdad. Probablemente Beatriz la convenció de irse callada, tal vez con dinero, tal vez con amenazas. Mi esposa tenía experiencia silenciando testigos incómodos. Revisé los extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta en la computadora. Agosto 27. Transferencia de 500 euros con el concepto regalo Mercedes. En ese momento Beatriz me dijo que era una bonificación de despedida, porque Mercedes había sido excelente con Adrián. Otra mentira. Era dinero de hush, como dicen los estadounidenses. Dinero para comprar silencio. Seguí revisando movimientos financieros con ojo más crítico. Abril a octubre. Múltiples cargos en restaurantes caros los martes y jueves al mediodía. Comidas con amigas del gimnasio, me había dicho cuando pregunté casualmente alguna vez. Mentiras. Eran almuerzos con Mateo antes o después de sus encuentros en mi casa. Gastos en hoteles también aparecían ocasionalmente. 2 noches en un hotel boutique en Toledo en junio. Una noche en un spa rural en septiembre. Necesito tiempo para mí, decía. Un retiro para desconectar. Yo animaba sus escapadas pensando que le hacían bien. Nunca imaginé que ese tiempo para mí
lo pasaba con su amante. Sumé todos los gastos sospechosos de marzo a octubre. El total me dejó sin aliento. 23.800 euros, casi 24.000 euros de nuestra cuenta conjunta gastados en mantener una aventura extramatrimonial. Dinero que yo gané con mi trabajo, con mis horas extra, con mi esfuerzo, usado para financiar mi propia traición. Había más. En septiembre, Beatriz sugirió que aumentáramos su tarjeta de crédito adicional de 1.500 a 3.000 euros mensuales. Los gastos del hogar han subido, argumentó. Adrián está creciendo, necesita más cosas. Acepté sin pensarlo 2 veces. Ahora veía que necesitaba más dinero para mantener su doble vida, para comprar regalos a Mateo, para pagar hoteles más lujosos. La humillación me quemaba por dentro. No solo me había engañado, me había usado como banco personal para financiar su infidelidad. Cada euro que ella gastaba en ese hombre era un euro que yo había trabajado, que había sudado, que había sacrificado tiempo con mi hijo para ganar. Al día siguiente, miércoles por la mañana, busqué en internet despachos de abogados especializados en derecho familiar y agencias de investigación privada en Madrid. No quería amateurs. Necesitaba profesionales discretos y eficaces que supieran exactamente qué hacer en casos como el mío. Después de leer docenas de reseñas y comparar servicios, seleccioné 2 nombres: Ignacio Herrera Castro, abogado matrimonialista con 30 años de experiencia, y Gonzalo Prieto Márquez, investigador privado con licencia oficial y antiguo inspector de policía. Llamé a ambos desde mi oficina en el trabajo, con la puerta cerrada y la voz baja. Ignacio atendió personalmente. Le expliqué la situación de manera concisa: infidelidad documentada, manipulación psicológica al hijo menor, desvío probable de fondos conyugales. Necesito verlo hoy mismo, le dije. Tengo pruebas contundentes y quiero actuar rápido pero de forma legal. Su voz sonó profesional y tranquilizadora. Puedo recibirlo a las 6 de la tarde en mi despacho. Traiga toda la documentación que tenga. Gonzalo fue igual de directo. Señor Gutiérrez, entiendo su urgencia. Mi tarifa es de 100 euros por hora más gastos operativos. Para un caso de vigilancia y documentación como el suyo, calculo aproximadamente 30 horas de trabajo distribuidas en 10 días. También necesitaré equipamiento especializado, cámaras, software de análisis, acceso a bases de datos. El anticipo habitual es de 3.000 euros. Acepté sin regatear. El dinero era irrelevante comparado con lo que estaba en juego. Esa tarde a las 6 en punto, entré al despacho de Ignacio en el distrito financiero. Era un hombre de 56 años, canoso, con gafas de montura metálica y traje gris impecable. Su oficina estaba llena de códigos legales y carpetas perfectamente organizadas. Me ofreció café que rechacé porque mis nervios ya estaban al límite. Le mostré todo: los 23 videos de Lucía, los audios de Beatriz amenazando a Adrián, los extractos bancarios con gastos sospechosos. Ignacio revisó cada documento meticulosamente durante 45 minutos sin interrumpirme. Tomaba notas en una libreta con caligrafía pulcra. Cuando terminó, se recostó en su silla y entrelazó los dedos. Señor Gutiérrez, tiene un caso sólido para divorcio con causas justificadas. La infidelidad está documentada de manera irrefutable. Lo más grave, sin embargo, es la manipulación psicológica ejercida sobre su hijo. Eso nos dará ventaja considerable en la custodia. Pero necesito que entienda algo crucial. Debemos proceder con absoluta legalidad. Cualquier paso en falso podría volverse en su contra. ¿Qué recomienda?, pregunté inclinándome hacia adelante. Primero, necesitamos una evaluación psicológica profesional de Adrián, realizada por un especialista infantil colegiado. Eso requiere autorización judicial urgente que podemos solicitar basándonos en las grabaciones donde su esposa lo amenaza. Segundo, el investigador privado debe documentar todo lo adicional posible: encuentros, movimientos, comunicaciones. Tercero, debemos asegurar sus activos financieros de manera preventiva antes de presentar formalmente el divorcio. Su esposa tiene acceso a cuentas conjuntas y podría vaciarlas si sospecha algo. Me explicó el proceso completo.
Solicitaríamos una orden judicial de emergencia para evaluación psicológica, argumentando riesgo emocional al menor. Gonzalo trabajaría paralelamente, documentando cada movimiento de Beatriz y Mateo. Mientras tanto, yo debería actuar con absoluta normalidad en casa, sin dar la más mínima señal de que sabía algo. Es fundamental que ella se sienta segura y confiada, advirtió Ignacio. Las personas confiadas cometen errores. Su esposa bajará la guardia si cree que su secreto está intacto. Los honorarios de Ignacio eran de 1.500 euros de anticipo, más 250 euros por hora de trabajo posterior. Firmé el contrato allí mismo y transferí el dinero desde mi cuenta personal, no la conjunta. No quería dejar rastros que Beatriz pudiera rastrear. A las 8 de la noche, me reuní con Gonzalo en una cafetería discreta, lejos de mi zona habitual. Era un hombre de 43 años, complexión atlética, mirada penetrante. Vestía de manera anodina, jeans oscuros, chaqueta ligera, nada que llamara la atención. En mi trabajo ser invisible es una virtud, bromeó cuando nos estrechamos las manos. Le entregué copias de todo el material de Lucía y fotografías de Beatriz y Mateo que había descargado de redes sociales. Gonzalo estudió cada imagen con concentración profesional. Veo que él llega en moto deportiva roja, marca Ducati, modelo reciente. Eso facilita el rastreo. Dame su dirección completa y comenzaré mañana mismo. Le di la dirección de nuestro edificio en Pozuelo de Alarcón. Los encuentros son martes y jueves, entre las 14:30 y las 17 horas aproximadamente. Patrón consistente durante meses según las grabaciones. Gonzalo asintió tomando notas en una tablet. Montaré vigilancia desde las 13 horas ambos días. Documentaré llegada, permanencia y salida con fotografías de alta resolución y videos si es posible. También rastrearé sus movimientos previos y posteriores, matrícula del vehículo, lugares que frecuenta, posibles comunicaciones. En 10 días tendrá un dossier completo. Transferí los 3.000 euros de anticipo. Gonzalo me entregó una tarjeta con un número de teléfono encriptado. Comuníquese solo por este número. Mensajes cifrados. 0 llamadas telefónicas regulares. No podemos arriesgarnos a que su esposa revise su teléfono y encuentre comunicaciones sospechosas. Los siguientes 10 días fueron el infierno más elaborado que he experimentado. Cada mañana despertaba junto a Beatriz, la besaba en la mejilla, le preguntaba qué planes tenía para el día. Ella sonreía y respondía con mentiras perfectamente ensayadas. Gimnasio a las 2, después compras, tal vez café con Laura. Laura Sánchez era su supuesta mejor amiga, otra mentira que ahora cuestionaba. Desayunábamos juntos. Ella preparaba el almuerzo para Adrián. Yo jugaba con mi hijo antes de irme al trabajo, abrazándolo extra fuerte cada vez, susurrándole promesas silenciosas de que papá arreglaría todo pronto. En la oficina funcionaba en piloto automático. Atendía reuniones, revisaba informes, cerraba contratos, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada martes y jueves miraba obsesivamente el reloj. 14:30. Mateo llegaba a mi casa. 15 horas, probablemente ya estaban juntos. 17 horas, él se marchaba satisfecho después de usar mi hogar como motel. Gonzalo cumplió su palabra. Cada tarde recibía reportes cifrados con fotografías adjuntas. Mateo llegando en su Ducati roja matrícula 4782 FGH. Mateo entrando al edificio. Mateo saliendo 3 horas después. Gonzalo incluso logró fotografías desde el estacionamiento, mostrando a Beatriz despidiéndolo con besos en el portal. El muy descarado ni siquiera intentaba ser discreto. El quinto día de vigilancia, Ignacio logró la autorización judicial emergencial para evaluación psicológica de Adrián. El juez de familia que revisó las grabaciones donde Beatriz amenazaba al niño consideró que existía riesgo evidente de daño emocional y aprobó el procedimiento bajo carácter urgente. La orden especificaba que el padre podía llevar al menor a consulta psicológica especializada sin requerir consentimiento materno debido a circunstancias excepcionales documentadas. Era un triunfo legal pequeño pero significativo. Contraté los servicios de la doctora Carmen Navarro Lozano, psicóloga infantil
colegiada con 41 años de edad y 17 años de experiencia en trauma pediátrico. Su consultorio estaba en Chamartín, decorado con colores suaves y juguetes terapéuticos, diseñados para hacer que los niños se sintieran cómodos. Programamos 3 sesiones intensivas distribuidas en una semana. La doctora Navarro cobraría 800 euros por las 3 sesiones, más la elaboración del informe pericial para uso judicial. Le expliqué la situación completa antes de la primera cita. Le mostré los videos de Lucía, los audios de las amenazas, todo el contexto necesario. Sus ojos se ensombrecieron mientras revisaba el material. Esto es abuso psicológico claro, dictaminó con voz seria. Manipulación emocional, chantaje afectivo, instrumentalización del vínculo parental. Adrián necesita ayuda profesional inmediata, independientemente del proceso legal. El viernes siguiente, después del colegio, le dije a Beatriz que llevaría a Adrián a comprar material escolar y después pasaríamos tiempo juntos en el parque. Ella no sospechó nada. Perfecto, amor. Regresa para la cena, prepararé tu pescado favorito. Sonrió con esa máscara que ahora reconocía tan claramente. Me besó en los labios. Fue todo lo que pude hacer para no apartarme con asco. En el coche, camino al consultorio, Adrián iba callado en su sillita trasera mirando por la ventana. «Papá, ¿a dónde vamos realmente?», preguntó con esa intuición infantil que los adultos subestimamos. «Vamos a visitar a una doctora muy amable que ayuda a los niños a sentirse mejor cuando están tristes o preocupados», respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Se llama Carmen, tiene juguetes y libros, solo quiere hablar contigo y conocerte». «¿Estoy enfermo?», su vocecita sonaba asustada. «No, campeón, no estás enfermo. Solo quiero asegurarme de que estés bien, de que seas feliz. Papá te ama muchísimo y quiere que siempre estés bien». La primera sesión duró 50 minutos. La doctora Navarro era extraordinaria con él. Comenzó con actividades lúdicas: dibujar, jugar con muñecos, construir torres con bloques. Gradualmente fue introduciendo preguntas sutiles sobre su familia, su casa, sus sentimientos. Adrián respondía con monosílabos al principio, claramente incómodo. Pero la paciencia de Carmen y su tono gentil eventualmente derribaron sus defensas. Yo observaba desde una sala contigua a través de un espejo unidireccional. Ver a mi hijo así, pequeño y vulnerable, intentando procesar emociones demasiado complejas para su edad, me destrozaba. Carmen sacó una familia de muñecos: papá, mamá, niño. «Adrián, ¿puedes mostrarme cómo es un día normal en tu casa?». Mi hijo tomó los muñecos, movió al papá fuera de la casa. «Papá se va a trabajar, se va mucho tiempo». Luego movió al muñeco de la mamá abrazando a otro muñeco adulto que no era el papá. Se quedó paralizado mirando los juguetes. Sus manitas empezaron a temblar. «¿Qué pasa después, Adrián?», preguntó Carmen con suavidad. «No puedo decirlo», susurró mi hijo con lágrimas formándose en sus ojos. «Mami dice que si hablo, papá se irá para siempre y será mi culpa». Carmen se arrodilló a su altura. «Adrián, mírame. Nada de lo que digas aquí hará que tu papá se vaya. Tu papá te ama más que a nada en el mundo. Puedes contarme cualquier cosa y estarás completamente seguro». La sesión terminó con Adrián llorando en brazos de la doctora Navarro. Cuando lo recogí, lo abracé tan fuerte que temí lastimarlo. «Te amo, campeón. Papá nunca te dejará, nunca, eso te lo prometo». Él se aferró a mi cuello sollozando. En el coche de regreso se quedó dormido, agotado emocionalmente. La segunda sesión el lunes fue más profunda. Carmen usó técnicas especializadas para niños traumatizados. Adrián finalmente habló. Contó entre lágrimas cómo había visto a mamá besando a un señor del gimnasio varias veces. Cómo mamá le dijo cosas muy feas cuando lo descubrió mirando. Cómo tenía miedo todo el tiempo de que papá desapareciera. Cómo ya no sabía si mamá lo quería realmente o solo quería que se callara. «¿Cuántas veces viste a mamá con ese señor?», preguntó Carmen tomando notas. Adrián contó con sus deditos. «Muchas. No sé cuántas. Tal vez 10. O más. 10 veces.
Mi hijo de 6 años había presenciado la infidelidad de su madre al menos 10 veces y había tenido que cargar con ese secreto aplastante durante meses. La tercera sesión el miércoles fue la más difícil. Carmen exploró el impacto emocional completo. Adrián admitió que tenía pesadillas donde papá se iba de casa para siempre, que a veces no podía dormir pensando en que era su culpa si la familia se rompía, que ya no sabía si podía confiar en mamá porque le decía una cosa pero hacía otra diferente. Para un niño de 6 años, esa crisis existencial era devastadora. Después de las 3 sesiones, la doctora Navarro elaboró un informe pericial de 17 páginas. Lo leí en su consultorio con las manos temblando. El diagnóstico era brutal. Trastorno de ansiedad generalizada con sintomatología postraumática. Origen: exposición repetida a situaciones inadecuadas para su edad y manipulación psicológica por figura materna. Pronóstico: favorable con intervención terapéutica adecuada y modificación del entorno familiar disfuncional. Con el informe psicológico de la doctora Navarro en mano, regresé al despacho de Ignacio el jueves por la tarde. Gonzalo también estaba presente. Los 10 días de vigilancia habían concluido y traía consigo un dossier completo de 143 páginas con fotografías, videos, análisis de movimientos y cronología detallada de cada encuentro entre Beatriz y Mateo. «Caballeros, construyamos el caso», dijo Ignacio abriendo su portátil y proyectando un esquema legal en la pantalla de su oficina. La estrategia tenía 4 pilares fundamentales. Primero, divorcio contencioso con causa justificada de infidelidad probada. Segundo, solicitud de custodia exclusiva basada en el informe psicológico demostrando manipulación emocional al menor. Tercero, recuperación de los 23.800 euros desviados de fondos conyugales con multa adicional por uso indebido. Cuarto, partida patrimonial favorable considerando que 80% de la vivienda familiar estaba registrada a mi nombre con escrituras que databan de antes del matrimonio. «El punto débil de su esposa es su exceso de confianza», explicó Ignacio señalando la pantalla. «Ella cree que su secreto está seguro. Eso la hace descuidada. Gonzalo documentó que ni siquiera intentan esconderse ya. Hay fotografías de ellos besándose en el portal de su edificio a plena luz del día. Esa arrogancia jugará a nuestro favor». Gonzalo desplegó sobre la mesa fotografías ampliadas. Beatriz y Mateo entrando juntos al edificio el martes pasado a las 14:42. Beatriz despidiéndolo el jueves a las 17:14 con un beso prolongado. Mateo tocándole el trasero mientras esperaban el ascensor. Imágenes que no dejaban absolutamente ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. «También rastreé sus cuentas de redes sociales», continuó Gonzalo. «Beatriz sigue usando Instagram y Facebook normalmente, pero Mateo tiene un perfil privado donde publica contenido visible solo para amigos cercanos. Conseguí acceso a través de un contacto. Hay publicaciones codificadas, fotografías de lugares que coinciden con los hoteles donde su esposa gastó dinero, comentarios con emojis específicos en fechas que corresponden a sus encuentros. Nada explícito, pero el patrón es obvio una vez conoces el contexto». Ignacio tomó notas rápidamente. «Excelente. Eso establece premeditación y habitualidad. No fue un desliz ocasional. Es una relación extramatrimonial sistemática y prolongada». Pasamos las siguientes 2 horas construyendo la demanda formal. Ignacio redactaba mientras Gonzalo y yo proporcionábamos datos específicos. Fecha exacta estimada de inicio de la infidelidad, marzo del 2024. Frecuencia, 2 veces semanales, mínimo durante 8 meses. Lugares, domicilio conyugal, hoteles en Toledo y otros destinos. Costo económico documentado, 23.800 euros. La parte más delicada era la custodia de Adrián. Ignacio explicó que tribunales españoles tradicionalmente favorecían custodia compartida, salvo circunstancias excepcionales. «Pero ustedes tienen esas circunstancias excepcionales», señaló golpeando el informe de la doctora Navarro. «Manipulación psicológica, chantaje emocional,
exposición del menor a situaciones inadecuadas. Cualquier juez objetivo verá que Adrián necesita estabilidad y protección que su madre claramente no puede o no quiere proporcionar. Firmé docenas de documentos esa tarde. Poder notarial amplio para que Ignacio actuara en mi representación. Autorización para presentar demanda de divorcio. Solicitud de medidas cautelares, incluyendo separación de residencia y custodia provisional. Cada firma era un paso irreversible hacia la destrucción de mi matrimonio, pero también hacia la protección de mi hijo. Ahora debemos asegurar sus activos, advirtió Ignacio sacando otra carpeta. Tiene acceso a cuentas conjuntas y tarjetas adicionales. Si sospecha algo antes del confronto oficial, podría vaciarlas. Necesitamos mover fondos legalmente a cuentas individuales protegidas. Revisamos mi situación financiera completa. Cuenta corriente conjunta con saldo de 42.000 euros. Cuenta de ahorros conjunta con 145.000 euros. Inversiones y fondos a mi nombre exclusivo. 340.000 euros. Seguros de vida donde Beatriz figuraba como beneficiaria. 340.000 euros en caso de mi fallecimiento. Puede transferir legalmente 50% de fondos conjuntos a cuenta individual sin requerir autorización del otro titular, explicó Ignacio. Es decir, 93.500 euros. El otro 50% quedará congelado judicialmente cuando presentemos la demanda. Esa misma tarde, desde mi teléfono móvil, ejecuté las transferencias. 46.500 euros de la cuenta corriente a mi cuenta personal. Otros 47.000 de la cuenta de ahorros. Total, 93.500 euros asegurados. El banco procesó las operaciones sin problemas, porque yo era cotitular legítimo con autorización plena sobre esas cuentas. Después llamé a mi compañía de seguros. Quiero modificar los beneficiarios de mis pólizas de vida. El agente me envió formularios digitales. Eliminé a Beatriz Molina Ruiz como beneficiaria y puse a Adrián Gutiérrez Molina como beneficiario único con designación de tutor testamentario en caso de mi muerte antes de su mayoría de edad. La modificación fue efectiva inmediatamente. 340.000 euros que Beatriz ya no recibiría si algo me pasaba. Reorganicé también mis inversiones con mi asesor financiero. Moví fondos entre cuentas, consolidé activos, aseguré que todo estuviera exclusivamente a mi nombre, sin posibilidad de acceso por terceros. Fue un ballet financiero complejo que tomó 3 días completar, pero al final tenía protegidos 187.000 euros líquidos más las inversiones de largo plazo. Perfecto, aprobó Ignacio cuando le reporté los movimientos. Ahora ella solo tiene acceso a su tarjeta adicional con límite de 3.000 euros mensuales. Cuando presentemos oficialmente, congelaremos eso también. La trampa final requería timing perfecto y nervios de acero. Ignacio sugirió crear una oportunidad irresistible para que Beatriz bajara completamente la guardia. Necesitamos que cometa un error tan grande que no pueda negarlo ni minimizarlo ante un juez, explicó. Hasta ahora tiene encuentros de pocas horas. Necesitamos algo más contundente. Gonzalo propuso la solución. Anuncie un viaje de negocios de varios días. Suficiente tiempo para que ella se sienta completamente segura y libre. Las personas confiadas son predecibles. Si cree que tiene 3 días sin riesgo de ser descubierta, querrá aprovecharlo al máximo. El plan se diseñó meticulosamente. Yo inventaría un congreso empresarial urgente en Barcelona, programado para martes a viernes, 3 días completos fuera de Madrid. Le diría a Beatriz el lunes por la mañana, creando sensación de inmediatez que no le diera tiempo de sospechar. Viajaría supuestamente el martes temprano y regresaría el viernes por la noche. Pero la realidad sería diferente. Me hospedaría en el Hotel Exe Moncloa, a exactamente 17 minutos en coche de mi domicilio en Pozuelo de Alarcón. Permanecería allí en habitación reservada bajo nombre de mi empresa, listo para regresar en cualquier momento que Gonzalo me alertara. Antes de ejecutar el plan, necesitábamos las cámaras de seguridad. Como propietario mayoritario del inmueble con 80% de titularidad registral,
Tenía derecho legal de instalar sistemas de vigilancia en áreas comunes para protección patrimonial. Contraté una empresa de seguridad legítima, Secure Home Madrid, empresa registrada con licencia oficial. El técnico llegó el sábado por la mañana mientras Beatriz había salido supuestamente al gimnasio. Instaló 4 cámaras de alta definición en lugares estratégicos. Una en la sala apuntando al sofá principal, otra en el pasillo entre dormitorios, una tercera en la cocina con ángulo amplio y la cuarta en el recibidor capturando la entrada. Todas visibles, no ocultas, con sus lucecitas LED parpadeando. Cumplían perfectamente la legalidad española sobre videovigilancia en domicilios privados. Cuando Beatriz regresó 2 horas después, noté inmediatamente las cámaras. «Ramón, ¿qué es esto?», preguntó señalando los dispositivos. Había preparado la respuesta. «Seguridad, cariño. Hubo 2 robos en el edificio el mes pasado. ¿No te enteraste? Los Fernández del 4º piso y los Jiménez del 2º. La comunidad de propietarios recomendó reforzar vigilancia individual. Son cámaras conectadas a mi móvil que graban solo si detectan movimiento. Además, reducen la prima del seguro del hogar en 15%. Ella frunció el ceño ligeramente, pero aceptó la explicación. Supongo que tiene sentido, aunque me parece un poco invasivo tener cámaras en nuestra propia casa. Solo en zonas comunes, tranquilicé. 0 cámaras en dormitorios o baños, eso sería ilegal. Simplemente entrada, sala, cocina y pasillo, para protegernos. La ironía de esas palabras casi me hace sonreír. Protegernos. Sí, pero solo a Adrián y a mí. El lunes por la mañana durante el desayuno, solté la noticia del supuesto viaje. Amor, surgió algo urgente en el trabajo. Congreso de consultores financieros en Barcelona. Martes a viernes. No puedo evitarlo, son clientes importantes. Puse cara de fastidio convincente. Beatriz intentó ocultar su entusiasmo, pero vi el destello en sus ojos. Oh, qué pena, 3 días completos, 4 incluyendo el viernes hasta la noche. Regreso tarde, probablemente llegaré aquí cerca de las 11 o medianoche. No te preocupes, respondió demasiado rápido. Ya Adrián y yo estaremos perfectamente. Aprovecha para hacer networking. Ya sabes que eso siempre trae buenos contratos. El martes a las 7 de la mañana, salí de casa con maleta pequeña llena de ropa para aparentar. Besé a Adrián todavía dormido en su cama. Besé a Beatriz en la puerta. Ella me despidió con sonrisa amplia. Buen viaje, amor, te extrañaremos. Conduje directamente al Hotel Exe Moncloa, donde ya tenía reserva confirmada. Habitación 312. Vista interior, silenciosa y discreta. Gonzalo llegó 30 minutos después con equipo de vigilancia adicional. Instalamos monitores portátiles conectados a las cámaras de mi casa mediante acceso remoto cifrado. Podíamos ver en tiempo real todo lo que sucedía en mi domicilio con calidad de imagen excelente. Ahora esperamos, dijo Gonzalo acomodándose en una silla. Si conozco a las personas infieles, ella ya está enviando mensajes a Mateo coordinando su encuentro especial. Tenía razón. A las 9:30 de la mañana, las cámaras registraron a Beatriz llevando a Adrián al colegio normalmente. Regresó sola a las 10:15. Durante la siguiente hora la vimos moviéndose por la casa en pijama, tomando café, revisando su teléfono constantemente con sonrisas frecuentes. Estaba mensajeando con alguien, obviamente. A las 11:30 entró al dormitorio principal. Las cámaras del pasillo la capturaron saliendo 20 minutos después completamente arreglada. Vestido corto negro, tacones, maquillaje elaborado, perfume que probablemente impregnó toda la casa. Se veía hermosa. Se había vestido para él, para su amante, usando ropa que yo había pagado con mi dinero. A las 12:43 sonó el timbre. Beatriz prácticamente corrió hacia la puerta. La cámara del recibidor capturó todo perfectamente. Mateo Vega Domínguez entrando con mochila deportiva grande, besando a mi esposa apasionadamente, apenas cruzó el umbral. No perdieron tiempo con preliminares sociales. Pero esto no fue encuentro breve de 3 horas. Esto fue diferente. Gonzalo y yo observamos durante toda la tarde. Los vimos preparar almuerzo juntos en mi cocina. Los vimos comiendo en mi mesa. Los vimos besándose en mi sofá.
Mateo estaba cómodo, relajado, como si estuviera en su propia casa. A las 3:15, Beatriz salió sola para recoger a Adrián del colegio. Mateo se quedó dentro esperando. Ella regresó 30 minutos después con nuestro hijo. La escena que siguió fue perturbadora. Beatriz presentó a Mateo a Adrián como un amigo de mamá que nos visitará unos días. Mi hijo miró al hombre con miedo obvio en sus ojos. Reconocía a ese amigo de encuentros anteriores. «Hola, campeón», dijo Mateo con falsa jovialidad. Adrián no respondió. Se aferró a la pierna de su madre. Esa noche los tres cenaron juntos. Gonzalo grabó todo en unidades externas de respaldo, además de las grabaciones automáticas del sistema. Después de cenar, Beatriz acostó a Adrián a las 9. Las cámaras la capturaron saliendo del cuarto infantil y yendo directamente al dormitorio principal, donde Mateo ya esperaba. Pasé toda esa noche en vela en la habitación del hotel observando los monitores. Ver la luz del dormitorio principal apagarse, sabiendo que mi esposa dormía con otro hombre en nuestra cama matrimonial, fue una tortura psicológica que no le deseo a nadie. Gonzalo intentó convencerme de dormir unas horas. «Mañana necesita estar lúcido para el confronto», advirtió. Pero el sueño era imposible. Solo tomé café tras café, manteniendo los ojos fijos en las pantallas. A las 7:15 de la mañana del miércoles, la cámara del pasillo registró a Mateo saliendo del dormitorio principal, vistiendo únicamente calzoncillos. Caminó con absoluta familiaridad hacia el baño, como si llevara años viviendo allí. 10 minutos después salió envuelto en mi albornoz blanco, el que me regaló Beatriz en nuestro 10º aniversario. Ese detalle específico hizo que algo se rompiera dentro de mí. Beatriz apareció poco después en pijama de seda rosa, descalza con el cabello revuelto. Se encontraron en la cocina. Él la abrazó por la espalda mientras ella preparaba café. La escena era de intimidad doméstica nauseabunda. Se comportaban como pareja establecida, no como amantes furtivos. «Es la hora», anunció Gonzalo a las 8:30. «Adrián está desayunando en su cuarto. Beatriz y Mateo están distraídos. Momento perfecto para la intervención». Llamé a Ignacio y al notario Felipe Morales Ruiz. Ambos confirmaron que estaban listos y me esperaban en el vestíbulo del hotel. Bajé con Gonzalo. En el estacionamiento nos subimos a mi coche. Ignacio y Felipe siguieron en el vehículo del abogado. Convoy de 2 coches hacia mi propia casa para documentar oficialmente la destrucción de mi matrimonio. El trayecto de 17 minutos se sintió eterno e instantáneo simultáneamente. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada kilómetro recorrido aumentaba los latidos de mi corazón. Gonzalo conducía mi coche porque mis manos temblaban demasiado. «Respire profundo, señor Gutiérrez», aconsejó con calma profesional. «Mantenga la compostura, deje que los profesionales manejen el procedimiento legal. Usted solo sea testigo silencioso». Llegamos al edificio a las 9:07. Estacionamos en mi plaza habitual. Ignacio y Felipe bajaron de su vehículo con maletines ejecutivos. Felipe llevaba además una cámara profesional colgando del cuello y grabadora digital. «Documentación oficial notarial», explicó. «Todo lo que registre tiene validez jurídica plena». Subimos en el ascensor sin hablar. Gonzalo revisó su equipo de grabación portátil. Ignacio repasó documentos en su carpeta de cuero marrón. Felipe activó su grabadora. Yo simplemente intentaba controlar la respiración y no desmoronarme antes de tiempo. En el 8º piso salimos del ascensor. Mi puerta de entrada estaba a 5 metros. Saqué mis llaves con mano temblorosa. Introduje la llave en la cerradura. Giré despacio. El mecanismo hizo clic. Empujé la puerta. La escena que encontramos superó mis expectativas más sórdidas. Mateo Vega Domínguez estaba saliendo del baño principal en ese preciso instante, todavía envuelto en mi albornoz, el cabello mojado de la ducha, descalzo sobre las baldosas del pasillo. Beatriz estaba en la cocina preparando desayuno. 2 tazas de café sobre la encimera, tostadas en el plato, mantequilla derritiéndose. Radio sonando suavemente con música romántica. Escena de pareja perfecta en mañana perfecta. Nos vieron simultáneamente.
El tiempo se congeló por 3 segundos completos. La expresión en el rostro de Beatriz fue un caleidoscopio de emociones: sorpresa, confusión, comprensión, terror absoluto. Mateo simplemente palideció como si hubiera visto un fantasma. «Buenos días», dije con voz sorprendentemente estable. «Parece que regresé antes de lo esperado». Felipe comenzó a fotografiar inmediatamente. Clic, clic, clic. Mateo en mi albornoz, Beatriz congelada junto a la cafetera, las 2 tazas preparadas, los detalles íntimos de convivencia doméstica, cada imagen con timestamp automático y geolocalización incorporados. «Ramón, esto no es...» Beatriz intentó articular, pero las palabras murieron en su garganta. «¿Esto no es lo que parece?», completé la frase por ella con sarcasmo helado. «¿Vas a decirme que Mateo, aquí presente, está usando mi albornoz después de ducharse en mi baño porque vinieron a hacer ejercicio matutino?» Ignacio dio un paso adelante, sacando documentos de su maletín. «Beatriz Molina Ruiz, soy Ignacio Herrera Castro, abogado representante de Ramón Gutiérrez Ortega. Le notifico formalmente que en este momento se encuentra bajo proceso legal de divorcio contencioso. Los documentos fueron protocolados ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid ayer martes a las 16 horas. Esta es su copia oficial». Le extendió sobre de papel manila sellado. Beatriz lo tomó con manos temblorosas sin abrir, mirándome con ojos suplicantes, buscando alguna señal de que esto era pesadilla reversible. «Adicionalmente», continuó Ignacio con tono burocrático desprovisto de emoción, «se ha decretado orden cautelar de separación de bienes conyugales, efectiva inmediatamente. Todas las cuentas bancarias conjuntas han sido congeladas judicialmente. Sus tarjetas de crédito adicionales han sido canceladas. No podrá realizar transacciones mayores de 500 euros sin autorización judicial explícita». «¿Qué?», Beatriz apenas susurró. «Ramón, por favor, podemos hablar de esto. Déjame explicarte». «No hay nada que explicar», respondí con frialdad que no sabía que poseía. «Llevo 3 semanas documentando tu aventura con este hombre. Tengo 23 videos grabados por nuestra antigua niñera Lucía. Tengo 143 páginas de informes del investigador privado aquí presente. Tengo registros de 23.800 euros que desviaste de nuestras cuentas para financiar tu infidelidad. Y ahora tengo esto: prueba fotográfica y notarial de que trajiste a tu amante a dormir en nuestra casa, en nuestra cama, mientras nuestro hijo dormía en el cuarto contiguo». Felipe se acercó formalmente. «Felipe Morales Ruiz, notario colegiado número 2345 de Madrid. Estoy elaborando acta notarial de los hechos presenciados en este domicilio. Todo lo documentado aquí tiene validez jurídica plena para procedimientos civiles y familiares». Mateo finalmente reaccionó. Intentó retroceder hacia el dormitorio, probablemente para vestirse y escapar. Gonzalo bloqueó su camino. «Quieto ahí, amigo. No va a ningún lado hasta que terminemos. Ramón, escúchame, por favor». Beatriz dejó la taza sobre la encimera y dio pasos hacia mí con lágrimas formándose. «Sé que esto se ve terrible, pero puedo explicarlo. Fue un error, un momento de debilidad. Estaba confundida, me sentía sola». «¿Confundida durante 8 meses?» interrumpí con voz cortante. «¿Sola mientras yo trabajaba 10 horas diarias para darte la vida que querías? No insultes mi inteligencia con mentiras baratas, Beatriz. Ya no funciona». Saqué mi tablet del maletín que Gonzalo cargaba. La encendí y abrí la carpeta de evidencias organizada cronológicamente. «Sentémonos todos. Esto tomará varios minutos. Quiero que veas exactamente cuánto sé». Beatriz se dejó caer en el sofá de la sala temblando. Mateo seguía de pie junto al pasillo, atrapado entre el deseo de huir y la imposibilidad física de hacerlo, con Gonzalo bloqueando su escape. Felipe continuaba fotografiando y grabando cada segundo. Ignacio tomaba notas en su libreta. Proyecté el primer video en la pantalla de la tablet. Era uno de los que Lucía había grabado. Fecha octubre 3, hora 14:52. Beatriz y Mateo besándose en este mismo sofá donde ahora ella estaba sentada.
El audio capturaba sus risas, sus susurros, sus gemidos. 37 segundos que no dejaban lugar a interpretaciones alternativas. Este es uno de 23 videos similares, expliqué con calma metodológica, todos grabados por nuestra niñera Lucía Romero durante 3 semanas en octubre. Ella renunció porque no soportaba seguir siendo testigo de tu traición. Me entregó todo antes de irse. Beatriz se llevó las manos a la boca. Lucía, ella tuvo más integridad moral que tú, corté secamente. Pero espera, hay más. Abrí la carpeta de Gonzalo. 143 páginas de documentación profesional. Mostré fotografías de Mateo llegando al edificio cada martes y jueves durante 2 semanas consecutivas. Timestamps precisos. Matrícula de su motocicleta Ducati visible en cada imagen. Fotografías de ellos besándose en el portal. Fotografías de Beatriz despidiéndolo con abrazos prolongados. Este señor aquí presente, señalé a Mateo sin mirarlo, visitó nuestra casa conjugal mínimo 2 veces por semana durante 8 meses. Esos son aproximadamente 64 encuentros documentables. Gonzalo Prieto, investigador privado licenciado, rastreó cada uno de los últimos 14 encuentros con precisión forense. Beatriz sollozaba abiertamente ahora. Ramón, lo siento tanto. No quería que pasara así. Te juro que no quería lastimarte. ¿No querías lastimarme? La rabia finalmente filtró mi voz controlada. Entonces, ¿por qué gastaste 23.800 euros de nuestro dinero en tu aventura? Permíteme mostrarte. Desplegué extractos bancarios impresos. Había marcado con resaltador amarillo cada transacción sospechosa. Restaurantes caros, 2.300 euros. Hoteles en Toledo y otros destinos, 4.900 euros. Compras en tiendas de ropa íntima y boutiques, 3.200 euros. Regalos varios según descripciones de comercios, 5.000 euros. Tratamientos de belleza y spa, 2.400 euros. Transferencias directas a cuenta de Mateo Vega, 6.000 euros exactos. 6.000 euros, repetí dejando que el número resonara. Le transferiste 6.000 euros a tu amante directamente. ¿Para qué, Beatriz? ¿Regalos? ¿Pagar sus deudas? ¿Mantenerlo interesado? Mateo intentó defenderse por primera vez. Oiga, yo nunca le pedí dinero. Ella insistió en... Cállese, ordenó Ignacio con autoridad legal. Usted no tiene derecho a hablar aquí, no es parte de este matrimonio y está en propiedad privada sin autorización del propietario mayoritario. Puede considerarse afortunado si el señor Gutiérrez decide no presentar cargos adicionales por invasión. Volví mi atención a Beatriz, pero incluso toda esta traición financiera y sexual palidece comparada con lo peor que hiciste. Mi voz se quebró ligeramente. Lo que le hiciste a nuestro hijo. Saqué el informe psicológico de la doctora Carmen Navarro. 17 páginas, con membrete oficial y sello del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Se lo arrojé sobre el regazo. Adrián, de 6 años, ha sido diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada y sintomatología postraumática. ¿Sabes por qué, Beatriz? Porque presenció tu infidelidad repetidamente, porque lo amenazaste psicológicamente para que mantuviera silencio, porque le dijiste que si hablaba, papá se iría para siempre y sería culpa suya. Las lágrimas de Beatriz se convirtieron en sollozos convulsivos. Intentó hablar, pero no salían palabras coherentes. Tengo grabaciones, continué implacable. Reproduje el audio que Lucía había capturado. La voz de Beatriz sonó clara y cruel a través del altavoz de la tablet. Si le cuentas algo a papá, él se pondrá muy triste y nos abandonará. Se irá de esta casa para siempre y tú nunca más lo volverás a ver. ¿Quieres que papá se vaya? Será tu culpa si él se va. Los sollozos de Adrián de fondo eran desgarradores. Beatriz se dobló sobre sí misma en el sofá, como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. Nuestro hijo tiene pesadillas cada noche. Mi voz temblaba de furia contenida. Llora preguntando si papá lo sigue queriendo. Tiene miedo constante de que lo abandone. A sus 6 años carga trauma psicológico que requerirá años de terapia. Y todo porque tú, su madre,
Lo usaste como rehén emocional para proteger tu aventura sórdida. Ignacio intervino profesionalmente. Señora Molina, el tribunal ha sido notificado formalmente de este informe psicológico. Constituye evidencia de negligencia emocional grave y manipulación infantil. Estos son elementos que pesan significativamente en determinaciones de custodia. Beatriz levantó la cabeza bruscamente, el pánico reemplazando brevemente la culpa en sus ojos. ¿Custodia? No, Ramón, no puedes quitarme a mi hijo. Por favor, cualquier cosa menos eso. ¿Tu hijo? Mi risa fue amarga y sin humor. Perdiste el derecho de llamarlo así cuando decidiste traumatizarlo para proteger tu secreto. Adrián necesita estabilidad, protección y un ambiente libre de manipulación. Claramente no puedes proporcionarle ninguna de esas cosas. Ignacio sacó otro sobre de su maletín, este más grueso que el anterior. Señora Molina, además de la demanda de divorcio, aquí tiene la resolución judicial preliminar emitida ayer por el juzgado de primera instancia tras revisión urgente de las evidencias presentadas. Beatriz tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo su rostro perdía color progresivamente con cada párrafo. Sus labios se movían silenciosamente, procesando las palabras legales que destruían su vida tal como la conocía. Punto 1. Leyó Ignacio en voz alta para el acta notarial. Se concede custodia provisional exclusiva del menor Adrián Gutiérrez Molina al padre, Ramón Gutiérrez Ortega, hasta resolución definitiva del proceso. La madre tendrá derecho a régimen de visitas supervisadas 2 veces mensuales en centro especializado, con duración máxima de 2 horas por visita, previo pago de honorarios del supervisor profesional. No, susurró Beatriz. No, no pueden hacer esto. Es mi hijo. Soy su madre. Eres su madre biológica, corregí con dureza. Pero no estás actuando como madre responsable. El tribunal lo ve claramente basándose en el informe psicológico y las evidencias de manipulación emocional. Ignacio continuó. Punto 2. Se decreta orden de separación de residencia. La señora Beatriz Molina Ruiz deberá desocupar el domicilio conyugal ubicado en calle Almenara número 83, octavo piso, letra B, en plazo máximo de 15 días naturales contados desde notificación oficial. Podrá llevarse únicamente efectos personales, ropa, objetos de uso individual y bienes demostrable y exclusivamente suyos. Todo mobiliario, electrodomésticos y enseres adquiridos durante el matrimonio permanecerán en el inmueble. Beatriz dejó caer los papeles. 15 días, me están echando de mi propia casa. De mi casa, aclaré firmemente. Propiedad registrada 80% a mi nombre con escrituras que anteceden nuestro matrimonio. Aportaste 20% mediante herencia familiar que recibirás debidamente valorizado y liquidado en la partición final. Pero la vivienda física es mayoritariamente mía y aquí vivirá mi hijo en ambiente estable. Ignacio prosiguió implacable. Punto 3. Congelamiento total de cuentas bancarias conjuntas hasta partición definitiva. Las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Beatriz Molina han sido canceladas con efecto inmediato. Se establece pensión alimenticia provisional de 500 euros mensuales depositados en cuenta individual a nombre de la señora Molina, cantidad calculada como mínimo legal considerando ausencia de custodia compartida. ¿500 euros? Beatriz levantó la vista incrédula. ¿Cómo voy a vivir con 500 euros al mes? Trabajando, respondí sin compasión. Como hacen millones de personas en este país. Como he hecho yo durante 26 años, manteniendo esta familia mientras tú decidías tener aventuras en lugar de buscar empleo. Felipe el notario carraspeó. Para el acta, la señora Molina no ha trabajado fuera del hogar durante 6 años completos desde el nacimiento del menor, habiendo dejado voluntariamente su empleo como diseñadora gráfica sin coacción demostrable por parte del cónyuge. Ignacio extrajo otro documento. Punto 4. Restitución de fondos desviados. La señora Molina deberá devolver 23.800 euros sustraídos de cuentas conjunales
para fines no relacionados con el bienestar familiar. Adicionalmente, multa de 8.500 euros por uso indebido documentado de recursos conyugales. Total adeudado, 32.300 euros pagaderos en plazo máximo de 90 días naturales. En caso de incumplimiento, se procederá a embargo de bienes personales. «No tengo 32.000 euros», gritó Beatriz con desesperación. «¿De dónde voy a sacar esa cantidad?» «Ese no es mi problema», dije con frialdad absoluta. «Encontraste forma de gastar 23.800 en tu amante. Encontrarás forma de devolverlos. Vende joyas, pide préstamos, busca empleo bien pagado, me da igual. Pero pagarás cada euro que robaste de nuestra familia». Mateo, que había permanecido callado durante toda esta escena, finalmente intentó retirarse hacia el dormitorio. «Voy a vestirme y me largo de aquí». «Un momento», detuve su movimiento. «Antes de irte quiero que sepas algo. Ese dinero que Beatriz te dio, esos 6.000 euros en transferencias directas, salieron de mi trabajo, de mis horas extra, del tiempo que no pasé con mi hijo porque estaba generando ingresos para sostener a mi familia. Tú te beneficiaste económicamente de mi esfuerzo mientras destruías mi matrimonio». Mateo bajó la mirada sin responder. No tenía defensa posible. «Lárgate de mi casa», ordené con voz helada. «Vístete y desaparece. Si vuelvo a verte cerca de mi esposa, cerca de mi hijo o cerca de mi propiedad, presentaré todos los recursos legales disponibles». «¿Entendido?». Asintió rápidamente y prácticamente corrió al dormitorio. Regresó 3 minutos después vestido con ropa arrugada, cargando su mochila deportiva. Pasó junto a nosotros sin establecer contacto visual y salió por la puerta principal, casi tropezando en su prisa por escapar. La puerta se cerró detrás de él, con clic definitivo. Beatriz seguía en el sofá, rota, llorando incontrolablemente. Durante un momento, sentí una punzada de algo parecido a lástima. Habíamos compartido 19 años. Habíamos sido felices alguna vez, o al menos yo creí que lo éramos. Pero entonces recordé a Adrián llorando en las grabaciones, preguntando si papá lo seguía queriendo. Y la lástima murió instantáneamente. «Tienes 15 días para encontrar dónde vivir», dije con tono final. «Puedes llevarte tu ropa y objetos personales. Coordinaré con Ignacio los detalles del régimen de visitas, supervisadas con Adrián. Pero quiero que entiendas algo perfectamente claro, Beatriz». Me arrodillé frente a ella para que me mirara directamente a los ojos. «Nunca perdonaré lo que le hiciste a nuestro hijo. Puedo eventualmente superar que me engañaras. Puedo incluso entender que te sintieras insatisfecha o confundida. Pero usar a un niño de 6 años como herramienta de manipulación, amenazarlo, traumatizarlo deliberadamente para proteger tu secreto, eso es imperdonable. Has perdido mi respeto, mi confianza y mi compasión. A partir de ahora eres simplemente la madre biológica de mi hijo, con quien tendré el mínimo contacto necesario estipulado judicialmente». Me puse de pie. «Ignacio, Felipe, Gonzalo, hemos terminado aquí. Vámonos». Los 3 profesionales recogieron sus equipos y documentos. Felipe cerró su grabadora. Acta notarial completa y cerrada. Recibirá copia certificada en 48 horas. Salimos del apartamento dejando a Beatriz sola con su destrucción. En el ascensor, nadie habló. El silencio era pesado pero necesario. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El divorcio se finalizó en abril del 2025. El juez ratificó todas las medidas provisionales: custodia exclusiva para mí, visitas supervisadas para Beatriz, devolución de los 32.300 euros en cuotas mensuales y partición patrimonial que me favoreció considerablemente. Ella recibió su 20% de la vivienda, valorizado en 42.000 euros pagaderos en 3 años, cantidad que apenas cubriría la deuda que me debía. Adrián vivía permanentemente conmigo en el apartamento de Pozuelo. Contraté una nueva niñera, Teresa Campos Martínez, mujer de 53 años con 20 años de experiencia en cuidado infantil y referencias impecables. Era maternal, paciente y comprendía perfectamente la situación delicada de mi hijo.
Adrián asistía a terapia semanal con la doctora Navarro cada miércoles a las 5 de la tarde. Las sesiones habían mostrado progreso gradual pero constante. Los primeros 2 meses fueron los más difíciles. Adrián tenía pesadillas casi diarias. Despertaba gritando buscándome en la oscuridad. «¿Papá sigue aquí? ¿No te vas a ir?», preguntaba con voz temblorosa incluso después de que lo tranquilizaba abrazándolo. Le repetía incansablemente que papá nunca lo abandonaría, que viviríamos juntos siempre, que él no tenía culpa de nada. Poco a poco, muy lentamente, comenzó a creer en esas palabras. La doctora Navarro explicaba que niños traumatizados necesitan reconstruir su sentido de seguridad básica. Adrián aprendió que las personas en quienes más confiaba podían mentir, manipular y causar daño. Había dicho en una de nuestras reuniones de seguimiento: recuperar esa confianza toma tiempo, consistencia y mucho amor incondicional. Usted está haciendo exactamente lo correcto. Para el tercer mes, las pesadillas disminuyeron a 2 o 3 veces por semana. Adrián comenzó a sonreír más frecuentemente. Jugaba con otros niños en el parque, sin esa mirada constantemente vigilante que me rompía el corazón. Su desempeño escolar mejoró notablemente. La maestra comentó que parecía más relajado y participativo en clase. Pequeñas victorias que para mí valían todo el oro del mundo. Beatriz cumplió la orden judicial y desocupó el apartamento en el plazo estipulado. Se mudó a un piso de 60 metros cuadrados en Carabanchel, zona más económica de Madrid. Según reportes de Ignacio, trabajaba como recepcionista en una clínica dental ganando 1.200 euros mensuales. Con la pensión de 1.400 euros que yo le depositaba, tenía ingresos totales de 2.600 euros. Suficiente para vivir modestamente, nada comparado con el estilo de vida que había disfrutado durante nuestro matrimonio. Las visitas supervisadas ocurrían 2 sábados al mes en el Centro de Encuentro Familiar de Moncloa. Duraban exactamente 2 horas bajo vigilancia de una trabajadora social llamada Dolores Ruiz García. Yo llevaba a Adrián a las 10 de la mañana y lo recogía a mediodía. Las primeras visitas fueron desgarradoras. Adrián lloraba aferrado a mi pierna, negándose a entrar. «No quiero ver a mami. Me da miedo», sollozaba. Dolores y yo trabajábamos pacientemente explicándole que estaría seguro, que yo regresaría en 2 horas, que nadie lo obligaría a hacer nada incómodo. Con el tiempo, las visitas se volvieron menos traumáticas pero nunca fáciles. Adrián entraba a la sala de encuentros con rigidez corporal visible. Respondía a preguntas de Beatriz con monosílabos. Evitaba contacto físico prolongado. Según informes de Dolores, Beatriz intentaba desesperadamente reconectar con su hijo. Le traía juguetes, le hablaba de memorias felices del pasado, le prometía que todo mejoraría. Pero Adrián mantenía distancia emocional palpable. No la había perdonado. Tal vez nunca lo haría completamente. Yo asistía a las reuniones mensuales de seguimiento con la doctora Navarro, donde ella evaluaba el impacto de estas visitas en Adrián. «Muestra ansiedad anticipatoria los días previos a ver a su madre», reportó en la última sesión. «Pero también es importante que mantenga algún tipo de vínculo, incluso difícil. Cortar contacto totalmente podría generar otros problemas psicológicos a largo plazo. El régimen actual supervisado es apropiado». Beatriz intentó comunicarse conmigo directamente varias veces durante estos meses. Llamadas telefónicas que no contesté. Mensajes de texto suplicando hablar civilizadamente por el bien de Adrián. Correos electrónicos largos llenos de disculpas, justificaciones, promesas de cambio. Los derivaba todos a Ignacio sin leer. Mi abogado respondía profesionalmente, reiterando que toda comunicación debía canalizarse a través de vías legales establecidas. No tenía nada personal que decirle a esa mujer. Financieramente, mi situación era estable. Había perdido los 93.500 euros que Beatriz tenía derecho como su mitad de cuentas conjuntas, pero conservé mis inversiones personales y mi salario seguía siendo sólido. Contraté contador para manejar las cuotas mensuales que Beatriz me pagaba de su deuda. Hasta ahora había cumplido puntualmente,
probablemente porque sabía que incumplimiento significaría embargo judicial inmediato. En julio, casi 8 meses después del confronto, Adrián tuvo un momento decisivo. Estábamos cenando en casa cuando me miró con esos ojos grandes color avellana que heredó de su madre. «Papá, ¿mami hizo cosas malas porque no me quiere?» La pregunta me atravesó el pecho. Me arrodillé junto a su silla. «No, campeón, tu mami te quiere. Pero los adultos a veces hacemos cosas muy equivocadas que lastiman a las personas que amamos. Ella tomó decisiones malas que tuvieron consecuencias, pero eso no significa que no te ame a su manera». «¿Algún día podré perdonarla?», preguntó con voz pequeña. «No sé, hijo. El perdón es algo personal. Nadie puede obligarte a perdonar, pero tampoco tienes que cargar odio en tu corazón toda la vida. Cuando seas más grande, cuando entiendas mejor las cosas, podrás decidir qué tipo de relación quieres tener con tu mamá. Y papá te apoyará en cualquier decisión que tomes». Me abrazó fuerte. «Gracias por no irte, papá. Gracias por quedarte conmigo». En ese momento, con mi hijo abrazándome y sabiendo que finalmente comenzaba a sanar, entendí que todo había valido la pena. Sí, había perdido 19 años con una mujer que nunca me amó como yo creí. Sí, había perdido dinero, tiempo, ilusiones. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: la seguridad y el bienestar de mi hijo. Algunas noches, cuando Adrián dormía pacíficamente en su habitación sin pesadillas, yo me sentaba en el balcón mirando las luces de Madrid y reflexionaba sobre todo lo ocurrido. No me arrepentía de nada. Había actuado con frialdad calculada, sí. Había destruido sistemáticamente a la madre de mi hijo también, pero había protegido a un niño inocente de años adicionales de manipulación y trauma. Había establecido límites claros enseñándole que acciones tienen consecuencias permanentes. La justicia tiene precio. El mío fue perder la ingenuidad, la capacidad de confiar ciegamente y la versión idealizada del amor que alguna vez sostuve. Pero gané algo que nadie podría quitarme: la certeza absoluta de que cuando mi hijo me necesitó más, cuando su mundo se desmoronaba, su padre estuvo allí, presente, firme, inquebrantable. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.